Dios les bendiga, estamos aquí ahora en el templo con nuestro hermano pastor Aurelio Ávila. Hermano, Dios le bendiga, gracias por aceptarnos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Soy el pastor Aurelio Ávila y pues estamos muy contentos, ¿verdad?, por la invitación que nos hace el pastor Omar Barraza. Y estamos aquí, ¿verdad?, para llevar, vamos, una historia o Sí, un testimonio, ¿verdad? Cómo Dios, o sea, hace obras tan grandes y poderosas. Dios se ha movido, hermano, a través de Amén. la historia de muchas maneras y en muchos Sí, lugares, claro que ¿verdad? sí. Fíjese, estaba viendo unos datos que han sucedido durante en la historia. En 1949, en este año, se funda la República Democrática de Alemania. Aleluya. En Estados Unidos, que era entonces presidente Truman, se reelige nuevamente como Como presidente. presidente, sí. Alaska se convierte en el estado número 49 de Estados Unidos. La ONU recibe a Israel como miembro, Aleluya. ¿sí? Pero también dentro de estos datos me llama la atención que el 25 de octubre de 1949 en Salinas Victoria, Nuevo León, hay algo que surge, que Dios hace, que Dios se mueve de una manera, ¿verdad?, especial, pero pues quién mejor que para platicarnos que nuestro hermano. ¿Qué pasa, hermanos, en esa fecha? ¿Qué sucede que hubo un cambio en la historia? Pues eso es una remembranza, ¿verdad?, de lo que pasa. El 25 de octubre de 1949, ¿verdad?, su servidor, Aurelio Ávila, viene, o sea, a este mundo, vengo a aterrizar a este mundo, ¿verdad? Y ahí ese día, el 25, ¿verdad? O sea, yo nazco, mi nacimiento es precisamente en Salinas Victoria, que pues se puede decir un pueblo, ¿no? Está de Monterrey a Salinas Victoria, es una hora para llegar a ese lugar. Y en ese día, ¿verdad? Y yo estoy naciendo precisamente en ese pueblo. Mi padre, José Guadalupe Ávila Galván, mi madre, Candelaria Mandujano Valle, mis padres, ¿verdad? Y yo de esa manera vengo a ver la luz de este lugar, de este planeta, se puede decir, Sí, ¿verdad? Así es, hermano. Allí tengo el 25 de octubre del 49, o sea, es mi nacimiento. ahí Salinas Victoria, Nuevo sí, León. ahí es donde usted nace. Sí, ¿Y su niñez, hermano, dónde es que la vive? pues prácticamente mi padre y mi madre nos llevaron. Yo nací el 25 de octubre y al siguiente día ellos se trasladan a la ciudad de Monterrey por la situación de que mi padre comienza, o sea, a tener un empleo y todos se van a Monterrey junto conmigo y ahí empieza precisamente mi niñez. Yo llego, por ejemplo, de recién nacido, llego a Monterrey y llego precisamente a una colonia que se llama La Moderna, colonia moderna, enclavada precisamente dentro de la ciudad de Monterrey. Ahora, creo entender cuando dice que se trasladan. Ajá. ¿Ya había más familia aparte de usted, hermano? Pues no necesariamente, yo me estoy refiriendo nada más a mi papá y mamá porque yo soy el primogénito, Ah, es el primero. yo soy el primero, ¿verdad? De Oh, 13 hermanos, somos, vamos, 13 hermanos, pero yo soy el primogénito, soy el primero que nació de esa familia. ándale, entonces ya de ahí vienen. Sí, Sí. ¿Y cómo fue, hermano, en sí su niñez? ¿Cómo fue que la vivió? pues yo me recuerdo, ¿verdad? O sea, la niñez mía fue un poquito triste, ¿verdad? Porque realmente mi padre, vamos, era una persona, pues, que no conocía de la palabra de Dios. Era una persona que nació precisamente en la iglesia nominal. Y en la iglesia nominal pues era una situación muy diferente, o sea, lo que es el cristianismo, ¿no? Ahí se adoran, o sea, imágenes, se adoran un montón de cosas, pero por la misma tendencia de mi padre que no había tenido un nuevo nacimiento en el Evangelio, pues él nos da una vida muy, muy difícil a nosotros como familia, ¿verdad? Y por supuesto yo, ¿verdad? Estábamos en la pobreza, se puede decir. ¿Por qué? Porque mi mamá me alimentaba, ¿verdad? No tenían suficiente dinero y mi leche era agua con azúcar. Ese era mi alimento, ¿verdad? Y lógico, ¿verdad? O sea, nace uno en una condición muy, muy precaria, o sea, hablando de la salud.
Es difícil entonces, ¿verdad? Bastante, hermano. Y con tantos hermanos. Dentro de ese tiempo, hermano, ¿cuáles eran así como sus sueños, lo que usted se imaginaba, o lo que usted quería, anhelaba ser en algún día? Pues una de las cosas que a mí me motivaba mucho era precisamente como de Monterrey a Salinas, casi en medio de de los lugares, hay un campo de aviación. O sea, cuando va uno rumbo, o sea, a Laredo. Mi grande sueño era ser aviador, pilotear un avión, ¿verdad? Ese era mi sueño. O sea, usted quería ser piloto aviador. Exacto. O sea, pilotear un avión, ¿verdad? Fuese el tamaño que fuese, ¿verdad? Pero que estar yo, vamos, dirigiendo precisamente ese avión. Bueno, Dios tiene muchas maneras, ¿verdad? De De cómo mover las sí, cosas. cómo cambia, va cambiando la historia, ¿verdad? Sí. Bueno, y usted eso quería o eso anhelaba. Pero ¿cómo es que llega el Evangelio entonces a la casa o a su vida? ¿O cómo fue que conocieron de Dios? Bueno, pues viendo, ¿verdad? El perfil de mi papá era una persona iba a la iglesia, se vestía de señor San José, con una señora ahí, un burrito, y cada diciembre ellos hacían ese tipo de eventos, pero yo veía vamos, el trasfondo de mi padre, o sea, la realidad de su conducta. Era una persona mujeriego, tomador, él era trailero y él salía continuamente, o sea, a la carretera, pero era una persona que vivía en una situación que no nos daba buen ejemplo a nosotros. Entonces, yo entré a la primaria y yo tenía pues esa noción nada más de la primaria, ¿verdad? Pero ya cuando yo llego a la secundaria, mi papá y mi mamá se trasladan a Tamaulipas y me dejan solo, o sea, con mi abuelita. Entonces ellos me mandaban una cajita así con un cereal, con leche y todo eso. Y para mí era un tesoro tremendo tener ese tipo de, vamos, de adquisición. Nada más cuando yo comía bien, mi abuelita, María, ella trabajaba en una casa. Entonces lo que le sobraba, o sea, a los patrones, me lo traía a mí. Entonces yo prácticamente lo que comía era, cuando venían ese tipo de regalos o de bendiciones, pues yo era un manjar para mí, ¿verdad? Porque realmente mi comida, primero, segundo y tercero de secundaria, mi comida era arroz, frijoles y una soda. Huevo y, y una soda. Ese era mi platillo, o sea, casi todos los días. Y por esa circunstancia yo estaba muy delgado, estaba demasiado delgado. Yo tenía de cintura 28, casi volaba, pero hasta ahí, la secundaria, yo tenía que trabajar de albañil, tenía que trabajar, o sea, vendiendo vajillas casa por casa para poderme comprar yo zapatos, porque mis zapatos estaban con los agujeros, le metía yo cartón para que no disfrutara el sabor del chicle Sí, que pisaba. Pero entonces, esa era la situación. Yo iba con un sastre, me compraba, o sea, tela y me hacía mis pantalones y todo eso porque mi papá, pues, fue muy, productivo, ¿verdad? 13 de familia, entonces no había margen, ¿verdad? Para poder, o sea, sostenernos y apoyarnos a nosotros. Y era una situación triste, ¿verdad? Porque cuando venía mi papá de viaje, mi mamá y mi papá se peleaban enfrente de nosotros y mi papá, las camisas llenas de colorete. Y entonces nosotros vivíamos una vida muy, muy, muy difícil, muy, muy tremenda antes de que conociéramos al Señor. Cuando Sí, viene, hermano, el Señor entonces a la casa, a ustedes, ¿cómo es que empieza a surgir ese cambio? ¿O de qué manera? el cambio viene precisamente por eso, ¿verdad? En ese tiempo que mi papá viajaba y había esos pleitos, mis hermanos nos poníamos en las esquinas, ¿verdad? Temerosos, ¿verdad? Por el espectáculo que mi padre estaba haciendo con mi madre, porque había celos, había pleitos, había golpes, había todo, y nosotros estábamos, o sea, asustados. Pero llega un momento que va pasando el tiempo y mi mamá, o sea, en su cabeza le comienzan a salir bolas, tumores, eran de rojos, azules, morados. Nada más de ver a mi madre le daba a uno náuseas, ¿verdad? Al ver el espectáculo de su cabeza. A ella se le había caído todo el pelo y ella usaba una pañoleta. Ella fue, ¿verdad?, con los principales, o sea, hospitales de Monterrey, fue incluso a Reynosa, lugares también de hospitales,
y no le daban remedio. O sea, lo único que le decían que ella ya estaba lista para morir porque no había remedio para ella. Entonces mi papá tenía un compadre que tenía un centro espiritista y la llevó a mi mamá ahí para poderla, o sea, supuestamente curar, pero no pasaba nada, o sea, no había cambios, o sea, en mi madre. Entonces, una ocasión, mi papá viene en un viaje de México, va llegando a Saltillo, pero antes de que él se comunique de Saltillo para con nosotros, mi mamá llegó una hermana que le vendía ropa, ¿verdad? O sea, en abonos a mi madre, y le dice, doña Cande, ahí en el Centro de Fe, Esperanza y Amor, ahí oran por los enfermos y usted puede ser sanada. Y mi mamá pues ya estaba angustiada, ya ella pensaba que ya era el último tiempo para ella, y ella accede, o sea, a ir al Centro de Fe, Esperanza y Amor. Entonces, en ese inter que mi mamá se traslada, o sea, a la iglesia, en ese inter mi papá habla y dice, oye, ¿dónde está tu mamá? Estoy aquí en Saltillo, ya no me falta una hora para llegar a Monterrey. ¿Dónde está tu mamá? Y nosotros le decimos, no, es que se fue a ver un señor allá en la colonia Anáhuac, y para las pulgas de mi papá pues era celoso. Él sí quería andar haciendo averías, pero él no quería que mi mamá hiciera averías. Y entonces dice, ¿con cuál señor? Dice, no, pues no sabemos. Fue a la colonia Anáhuac y ahí fue a ver a un señor. Y entonces cuando mi padre desengancha el camión, nomás se queda con el tractor, se va rumbo, o sea, a la dirección que nos había dejado mi mamá. Entonces mi papá llega ahí al Centro de Fe, Esperanza y Amor, y era un edificio de 2 pisos. La congregación eran como 2.500 de membresía. Llega mi papá al primer piso y le dice al guardatemplo, dice, oiga, señor, una señora chaparrita que se llama Candelaria, dicen que vino aquí. Dice, y el guardatemplo dice, sí, allá está con el señor. Y mi papá viene enojado, sube las escaleras para la segunda planta porque él pensaba que mi madre estaba con un señor. Sí, no. Y nada, estaba con el señor de señores. Sí, mire. Ahí mi madre estaba hincada ahí, los hermanos estaban orando por ella. Llega mi padre y en ese momento que llega mi padre, él también, o sea, hinca y comienza a recibir al Señor. Ahí es cuando Dios empieza a obrar en la familia. ¿Qué edad tenía usted, hermano, en ese tiempo? Pues fue en el 75, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Fíjese. Era pues relativamente muy joven, ¿verdad? Tenía unos 19, 20 o 20 y tantos años. Pero ya yo en ese tiempo, yo ya estaba, había salido de la secundaria y ya estaba estudiando, o sea, en la escuela de contadores. Entonces, cuando mi papá llega, él se convierte a Cristo. Entonces llega un momento en que el lunes, eso fue el domingo, y el lunes nos reúne a todos y nos dice, hijos, en este día les queremos decir que nosotros ya somos cristianos, el que nos quiera seguir, que nos siga, pero nosotros ya encontramos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y fue una situación tremenda de un estira y afloja. ¿Por qué? Porque mis hermanos le reclamamos a mi papá y a mi mamá, es que ustedes nos enseñaron una religión y ahora nos están enseñando otra religión, si con una no podemos, con otra menos, y todos nos desaparecimos de la mesa y nada más se quedó mi papá y mi mamá ahí en la mesa. Va, o sea que tuvieron que enfrentar la situación ellos solos, ¿verdad? Ante todos ustedes, 13. Sí. Y hermano, y cuando empieza usted a ir a la iglesia, a congregarse, ¿cómo era en aquel entonces? Vaya, usted como joven, ¿no? A esa edad, ¿cómo era ese ambiente que se vivía en aquel entonces, en aquellos servicios? Pues era una situación muy, muy hermosa, ¿verdad? Porque, vamos, yéndonos un poquito más atrás, mi papá y mi mamá, o sea, tenían ese tipo de problemas, ¿verdad? Yo ya había salido de la secundaria, entraba, o sea, a el área profesional de contaduría, y entonces yo en ese tiempo me hice una solicitud. Bueno, un amigo mío me dijo, en la panificadora Bimbo están solicitando un contador, y yo fui a hacer esa entrevista y me aceptaron, y yo entré ya a contabilidad, o sea, ya como profesionista y ganando mi propio dinero. Entonces, antes de que pasara ese evento de que mi mamá se entrega a Cristo, mi papá, pues yo decía, yo no voy a ser como mi padre, yo voy a ser una persona
diferente, voy a no cometer los mismos errores que hizo mi papá y mi mamá. Pero yo era una réplica, hermano, yo era una réplica de mi padre, porque lo que yo estaba diciendo que no quería hacer era lo que estaba haciendo. Yo entré mujeriego, pleitista, y en ese tiempo yo entré, o sea, a las artes marciales, y duré mucho tiempo en artes marciales, y ya cuando llega ese evento en el cual mi papá y mi mamá se entregan a Cristo, yo en ese tiempo, ¿verdad? Practicaba, o sea, las artes marciales. Entonces ya no las practicaba, sino que yo ya enseñaba, o sea, artes marciales. Todo lo que son las líneas de Kung Fu, Karate, defensa personal, Aikido, Jiu-Jitsu, todo. Y yo lo aprendía ya gente que tenía hambre, porque yo me sentía muy triste. ¿Por qué? Porque no me llenaba nada, o sea, no me llenaba ni la cerveza, no me llenaba, o sea, a las 2, 3 de la mañana yo salía de esos lugares y yo sentía un vacío tremendo en mi corazón. Yo decía, y en mi estómago, yo decía, ¿qué pasó? Yo me acabo de divertir, pero me siento vacío, siento que lo que yo practiqué ya no me sirvió para nada. Entonces, ese era el estado anímico que yo tenía. Entonces llega un momento en el cual, cuando ya llega ese evento en el cual mi papá y mi mamá se convierten a Cristo, ellos comienzan de domingo a domingo, mi madre comenzó a crecerle el pelo, se le comenzaron a apagar, o sea, los tumores en la cabeza. Entonces va con los médicos y los médicos le dicen, oiga, doña Cande fue a Houston para que la arreglaran, la dejaron muy bien. Dice, no, yo fui con Cristo. Fui a una iglesia y oraron por mí, dice, y esto es lo que Dios hizo conmigo. Mi mamá, en el lapso de un domingo a otro domingo, mi mamá se le quitaron todas las bolas que traía de tumores, se le quitó el cáncer, y vimos nosotros con gran sorpresa que del domingo a domingo ella iba evolucionando, se quitó la pañoleta, le comenzó a crecer el pelo y ya no tenía cáncer, ya no tenía tumores en su cabeza. Entonces mi padre me dice a mí, Aurelio, vamos a la iglesia. Le dije, no, ¿para qué? Porque en artes marciales enseñan, o sea, control mental y todas esas cosas que son muy ajenas, o sea, a lo que es el cristianismo. Son cosas satánicas, ¿verdad? Que muchas veces practica uno sin saber que son cosas satánicas. Entonces, mi papá me desafía. Me dice, Aurelio, tú has ido a torneos a pelear, pero tú eres un cobarde porque no puedes ir a la iglesia, ahí no te van a hacer nada. Y yo le dije, yo cobarde, le dije, en ninguna manera. Yo lo que voy a hacer es, simplemente voy a ir y ninguno de los hermanitos me va a hacer nada. Porque yo ya estaba pensando que se me iban a echar encima. Y era un concepto totalmente errado. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era evangelio, yo no sabía que era Biblia, yo no sabía nada. Yo fui, o sea, el domingo, y al llegar ahí el domingo, junto con mi papá y mi mamá, estaba la prédica de mi pastor en ese tiempo, hermano Daniel Oz, y él estaba predicando y me estaba leyendo la cartilla, lo que yo era, porque me estaba diciendo todo lo que yo era, y yo decía, a lo mejor mi papá le comentó algo de mí al pastor, por eso está diciendo eso, ¿verdad? Sí, a lo mejor me está fiscalizando así públicamente. Entonces el hermano hace un llamamiento, todos pasan adelante, y entonces yo me quedo en las bancas. Y yo veo que todo el mundo me está viendo. Nadie me estaba viendo, pero yo sentía que todo el mundo me estaba viendo. Entonces digo, me voy a meter al montón y ahí nadie se va a saber que yo soy ajeno a ese grupo que está aquí. Entonces ya estando adentro del grupo, del conglomerado, levanto mis manos y digo, a ver Dios, que si tú eres Dios, a ver, háblame, a ver qué haces conmigo. Le digo, pero que estos cuates no me toquen. O sea, refiriéndome a los hermanos. Porque hablaba yo muy despectivo, ¿no? Mi forma de hablar anteriormente, yo no hablaba una palabra sin estar maldiciendo. Ese era el estilo de vida que buscaba uno de lo secular. Entonces estoy levantando las manos y le digo, a ver si tú eres Dios, trabaja conmigo, pero que ellos no me toquen. Y en ese momento sentí como corrientes eléctricas en todo mi cuerpo, sentía que me picaba todo mi cuerpo, y en ese momento ya perdí yo la conciencia. Ya cuando yo abrí los ojos, estaba con todas las velas de fuera, llore y llore, y el pastor y mi papá se acercaron conmigo y dijo, hermano Lupe, dice, su hijo acaba de hablar en lenguas, y yo era el primer día que yo iba a la iglesia. Entonces, a mí no me predicaron, a mí no me enseñaron la Biblia, no me enseñaron nada, Dios tuvo que tocarme directamente. Fue directo el trato. Fue directo el trato conmigo. Entonces, cuando yo ya tengo esa experiencia con Dios, hagan de cuenta que me habían
me habían salido alas, me sentía libre, me sentía que ya no con ese paradigma de miedo, de temor, de zozobra, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con mi vida? Y en ese momento ya, al día siguiente, como yo estaba en la panificadora Bimbo y los proveedores me llevaban cajas de Old Park, de Presidente, de San Marcos, yo tenía una cantina en la casa y tenía una Virgen de Guadalupe ahí en mi recámara. El lunes tiro todo lo que tengo de bebidas, rompo la imagen que tenía yo puesta ahí en mi recámara y comienzo a ir todos los días, o sea, a la iglesia. Todos los días. ¿Y cuál fue en que empezó usted pues a servir o el primer ministerio que llega a tener en la iglesia? Bueno, yo duré un año en la panificadora Bimbo, ¿verdad? Iba lunes, martes y el día de que había veladas de oración, yo iba los viernes a las veladas de oración, terminaba las veladas de oración a las 6 de la mañana y yo me iba a trabajar el sábado, o sea, a la empresa, y duré un año dentro de la empresa, y de repente el Señor me levantaba y para que yo sirviera en la iglesia, pero me volvía yo a sentar porque decía, los muchachos de la escuela bíblica, o sea, de Salinas más adelante está el Carmen, Nuevo León, y ahí está, o sea, el Instituto del Calvario del Centro de Fe, Esperanza y Amor. Entonces, yo duré, casi por lo general nos pegábamos a todos los hermanos para campañas, para todo, y andamos detrás de ellos. Pero en el año, al año, el Señor me levanta del escritorio, voy con mi gerente, le digo, ¿sabes qué? Prepárame el retiro, porque yo ya voy a servir a Dios. Entonces, el hombre me dice, oye, dice, pero estás loco, ¿cómo vas a servir a Dios? Te vas a morir de hambre. Le dije, tú no sabes lo que yo te estoy diciendo, le digo, pero definitivamente prepárame la renuncia porque voy a firmar, y si no me la preparas, como quiera me voy a ir. Dejó todo. Dejé todo. Entonces yo llego con mi pastor, con hermano Daniel, le digo, hermano Daniel, quiero trabajar tiempo completo para Dios. Y el pastor me dijo, ¿estás seguro, Aurelio? Le digo, estoy seguro, como que ya renuncié a mi trabajo. Entonces el hermano me puso dos guaruras, dos ancianos de la iglesia, hermanos tremendos, hombres espirituales, hombres de Dios. No, tremendo. Para forjar el carácter. Yo tenía que andar con ellos a todos lados, liberaciones, tenía que ir a predicar, tenía que ir a reuniones de oración, células de oración, o sea, comencé un año total, o sea, con ellos, y al año me metí, o sea, al Instituto Bíblico, o sea, para yo aprender más de Dios. Entonces, llegó en el 79, llegó la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Monterrey para hacer una campaña a nivel ciudad. A mí me invitaron a que entrara y yo era coordinador allá en Monterrey de esa campaña. Se metieron 120 iglesias y todos los pastores y nosotros les dábamos capacitación de discipulado por un lapso de 9 meses para retener el fruto. Y entonces ya cuando terminamos el discipulado de 9 meses, inmediatamente lanzamos una campaña que decía, ya la encontré y usted la puede encontrar. Usábamos periódico, radio, televisión, todos los medios habidos y por haber, y todas las iglesias participantes. Algunos tenían carros que tenían megáfonos, o sea, tenían bocinas, y por todas las colonias decía, ya la encontré, y usted también la puede encontrar. Entonces fue una semana de psicosis, ¿verdad? La gente decía, a lo mejor es una tienda, a lo mejor es una pasta de dientes. Querían saber, o sea, provocamos una psicosis de inquietud en la ciudad de Monterrey, y a la siguiente semana ya dimos, o sea, el mensaje revelado, que era, ¿verdad? Ya la encontré, nueva vida en Jesucristo. Si usted quiere encontrar esa nueva vida en Jesucristo, llame a los teléfonos tal, y ahí se le va a decir. Entonces, cuando ya se lanzó la campaña, la campaña de publicidad del mensaje revelado, todas las 120 iglesias salieron en el radio donde estaba enclavada su iglesia, todos salieron simultáneamente con toda la membresía, casa por casa, a predicar. Había iglesias, por ejemplo, el Castillo de Rey en Monterrey eran 500, salieron los 500 a trabajar, o sea, en donde estaba el área de su...
El primer día, o sea, hay una colonia que se llama Colonia del Valle, que está pegada a San Pedro Garza García. Ahí hay gente millonarias. Y en lugar de salir, o sea, la gente, o sea, las sirvientas, salían los patrones a ver de qué se trataba, porque iban O caminando sea que llamó la atención de de todos. todo mundo. Entonces, en ese momento, nosotros, o sea, usamos 100 líneas de teléfono, una tienda de artículos bíblicos nos prestó las instalaciones, pusimos 100 líneas de teléfonos y pusimos casilleres en las cuales había muchas colonias. Entonces, cuando la gente hablaba, nosotros metíamos esas tarjetas de decisión en el casillero donde era la colonia de Moderna, la colonia de Artillero, y los hermanos que estaban, o sea, trabajando en el área, en el campo, ellos llevaban las tarjetas de decisión, pero para su propia iglesia. Dale Pero como seguimiento. ya habían tenido 9 meses de discipulado, entonces ellos retenían los frutos. El primer día del 79 fueron 15,000 almas que vinieron a Cristo, todas contabilizadas y todas ya integradas a una iglesia. Entonces fue una revolución tremenda y fue en el momento en el cual, o sea, la cruzada iba a hacer una campaña masiva en el 1980, y los coordinadores, o sea, los coordinadores y los líderes principales, o sea, Sergio García Romo, y ellos me invitaron a mí para que participara. Entonces yo le dije al hermano Daniel, me están invitando a que yo trabaje con ellos, pero yo no sé si usted me da permiso, ¿no? Dice, Aurelio, si tú vas a predicar a Cristo, vete, para mí no hay ningún problema, nomás que estés seguro de que ese llamamiento, esa invitación, y tú estés con convicción de que realmente tú quieres ir ahí. Entonces, nos llevaron a Cuernavaca, y ahí en Cuernavaca estaba el Grupo México 80, que era el grupo oficial de la cruzada, y ahí duramos 3 meses, 4 meses, o sea, en discipulado intensivo, hacíamos, o sea, toda la papelería para ir a diferentes ciudades de México. A mí me había tocado en San Luis Potosí, pero un coordinador de ahí que se llamaba Javier Fajardo dijo, yo quiero que Aurelio vaya conmigo, pero a Ciudad Juárez. Entonces yo no fui a San Luis Potosí, pero me dieron la designación que viniera a Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es como viene a conocer acá. Aquí es la manera en que yo llego aquí a Ciudad Juárez y comienzo yo, junto con Javier Fajardo, comienzo a trabajar, o sea, a todos los pastores. Ya la alianza de pastores era muy mínima porque casi no se juntaban mucho. Pero los pastores que juntamos en ese tiempo fue Baltasar González, fue Moisés Chávez, Andy Pascal, Julián Ibarra. Entonces hicimos media campaña, o sea, a la ciudad porque no se pudo hacer más. Entonces en ese inter hay un hermano que cantante y evangelista, tenía una invitación del hermano Alfonso Cabrera de Salvation Army en El Paso. Entonces el hermano no pudo ir y me dice a mí, hermano Aurelio, ¿por qué no vas tú? Yo hablo con el hermano Cabrera y vas tú a predicar. Entonces yo hablé con el hermano Cabrera y él me dice, ok, que se venga el hermano. Entonces yo fui a predicar esa noche y el hermano Cabrera pues se quedó muy, pues le causó impacto, ¿verdad? El programa que nosotros teníamos de la cruzada. Y él me dice, hermano Ávila, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Yo le doy un sueldo cada semana y se viene a trabajar tiempo completo. Entonces yo dejé la cruzada estudiantil y me pasé al Paso, Texas a trabajar con el hermano Cabrera. Entonces ya fue cuando se establece ya aquí. Aquí. Y el llamado, hermano, al pastorado. El llamado fue antes de que yo viniera aquí a Juárez. Ajá. Yo ya sentía ya el llamado de pastorear, pero no se había dado ¿cómo se llama? El momento para poder yo entrar, o sea, el pastorado. Entonces prácticamente cuando yo voy con el hermano Cabrera, la iglesia del Salvation Army estaba ahí en la 308 de Vargas, donde está Fox Plaza, por ahí, por esa área. El hermano tenía 300 miembros de membresía. Entonces yo le planteé, o sea, el programa, ¿verdad?, de lo que teníamos de la cruzada,
y lo adoptó el hermano Cabrera. Entonces yo tenía un centro de rehabilitación ahí mismo en la iglesia de 40 jóvenes. Yo los sacaba a los jóvenes, a los Sherman, a los Diablos, al Armijo, al centro, a todos los proyectos. Saturábamos, o sea, los lugares, o sea, con el evangelio puerta por puerta, y los domingos los desparramaba junto con los jóvenes de la iglesia, los desparramaba en todos los parques, y ya cuando íbamos al segundo servicio ya llevábamos gente convertida. En 3 años consecutivos, cuando se rentó el Colón, calle Paisano y la del Paso, ya a los 3 años, ya el hermano no tenía 300 gentes. Ya en 3 años, con los programas que le implantamos, ya tenía 1500 gentes. Por eso se rentó el Colón. Oh, ya. De ese tiempo, hermano, ¿qué fue lo más difícil que le tocó? O sea, esos momentos cruciales, tal vez que llegaron cuando empezó usted ya a trabajar de esa manera. Pues son situaciones que, vamos, todo pastor, todo líder, ¿verdad? O sea, se enfrenta, ¿verdad? Muchas veces vas, o sea, yo estaba como copastor del hermano Cabrera. Entonces él tenía un copastor, ¿verdad? Pero viendo el trabajo que se estaba haciendo, habló con el hermano Briones y le dijo, hermano, ¿cómo ves si nosotros ponemos al hermano porque tiene más experiencia? Y el hermano era un hombre de Dios muy humilde. Dijo, no, hermanos, adelante la cosa. Y yo, además, yo también le entro. Entonces yo entré como copastor, yo dirigía la alabanza, yo predicaba, yo enseñaba, yo estaba en la escuela dominical, o sea que A todo. a todo. Y en ese tiempo, en el Colón, fue cuando se abrió la oportunidad de crear vamos, una estación de radio. Entonces el primer programa lo hicimos nosotros ahí en el Colón. Estaba el hermano Cabrera, estaba Chuy Cruz, estaba el hermano Hidalgo y estaba yo. Hicimos el primer programa y la estación estaba en la calle Ejecutivo y La Mesa. Nos daban media programación. Y entonces el hermano hizo radiotones y todo esto y ya comenzó, hizo un contacto con los dueños y compró la estación. Y ya después de ahí se fue, o sea, el hermano Cabrera y Ejército de Salvación hicieron, o sea, compraron una instalación de una iglesia muy bonita en la East Road y la North Loop, y entonces la estación se fue para allá y yo también estuve como locutor precisamente ahí en la radio. O sea que en el mismo lugar donde estaba el templo. En el templo, Ahí sí. estaba también la estación de Se radio. instaló la estación, ya no media programación, no, ya tiempo completo, o sea, vamos, perdón, de la estación. O sea, ustedes estuvieron ahí por un tiempo. Ya de ahí es donde se pasan a lo que es en la Alameda, ¿no? Estaba después Sí, no, primero sale la East Road, o sea, ahí en las Ajá. instalaciones de la iglesia de Salvation Army. Después se pasa para la Alameda. Y después de la Alameda brinca, o sea, donde estaba la Montana y parece que la Chelsea. Oh, ya, sí, sí. Ahí se quedó por muchos años. Ya ahorita actualmente está aquí en Base Center, ¿verdad? O sea, la estación. Y la estación, o sea, era KBAB y Radio Victoria, Ajá, ¿no? sí. Entonces prácticamente nosotros fuimos los pioneros de esa radio, o sea, porque trabajamos mucho para poder hacer ese asunto. Sí, sí recuerdo de ese tiempo. Y las satisfacciones, hermano, que le deja o que recuerda a usted de ese tiempo. Pues una de las satisfacciones más grandes, y yo creo que para todo pastor, todo líder, es ver familias restauradas, drogadictos, o sea, viniendo a los pies de Cristo, familias, o sea, disfuncionales nuevamente, o sea, unirse. Ahí en el Armijo, ahí, o sea, con los Blue Star levantamos, o sea, muchos pandilleros que entregaron su vida a Cristo y formaron familias y todo eso ya como cristianos. Otra de las situaciones era que también los jóvenes que yo tenía ahí, era como 250 jóvenes que yo tenía a mi cargo también. Yo era el mil usos ahí, trabajaba con los jóvenes, tenía el centro de rehabilitación, era copastor, era también el que llevaba la alabanza, predicaba, enseñaba, o sea, fue una situación polifacética, ¿no? O sea, que se trabajó en ese tiempo. Las satisfacciones más grandes fue que yo puedo ir al Paso y puedo ir a todos lados y mucha gente me abraza y me saluda y son gente, ¿verdad? Que yo fui el instrumento que Dios usó para que ellos vinieran a Cristo. De hecho, ahorita hay muchos jóvenes
que están en la Unión Americana, que son pastores, pero que pasaron Que precisamente, les tocó pasar que pasaron por mi discipulado. discipulado. Yo en el Centro de Realización Casa Esperanza, yo tenía en la mañana, tenía un devocional, a mediodía, o sea, tenía un estudio bíblico, y ya en la tarde lo sacaba yo a trabajar, o sea, en evangelismo a todos. Entonces, todo lo que es los Kennedy, los Sherman, los Jackie Robinson, lo que es ¿cómo se llama? Aquí el centro, el Armijo, el centro, todo eso quedó saturado, o sea, vamos con el evangelio a través del liderazgo que Dios me dio ahí. Y esa es la satisfacción más grande. ¿Por qué? Porque yo puedo ver gente que, hermanos, son gente que son ministros ahorita, que fueron precisamente, o sea, discipulados por mi persona. Qué tiempos, ¿verdad? Bastante. Haberlos. Ahora, eso fue en el tiempo que estuvo en El Paso. Sí. Venir a Juárez después. Sí, hubo una situación en la cual, ¿verdad? Que yo estuve con el hermano Cabrera mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 22 años, casi 22 años. Entonces, el hermano Humberto Fraire tenía una escuela bíblica, o sea, una escuela teológica, allá en Socorro, y entonces me pidió que fuera director y maestro de ese, pues se puede decir escuela bíblica, ¿no? Entonces le pedí permiso al hermano Cabrera y me fui, o sea, a darle tiempo al hermano Humberto Fraire. Y sacamos muchos ministros precisamente de ahí, de ese lugar. Entonces ya cuando termino yo con él, me vengo yo a Juárez, pero solamente siendo soporte precisamente a varios ministerios. Por ejemplo, el hermano Miguel Barragán, él fue uno de la gente que se alcanzó en el tiempo del hermano Cabrera. Y él fue, o sea, también, o sea, el locutor. Entonces una vez me dijo a mí, hermano, necesito 2 años para que me disipules a la gente. Y como él fue parte de lo que hicimos nosotros allá, él ya sabía el trabajo que yo hacía Perfectamente a lo que se iba a hacer. perfectamente. Entonces me pidió 2 años y yo se los di. Entonces nos fuimos en ese tiempo, terminé yo los 2 años con él y luego el hermano Joel López de la primera iglesia bautista de Salina Victoria me pidió que le trabajara 2 años más, que le trabajara 2 años allá. Nos fuimos a Monterrey, yo estuve 2 años trabajando con la iglesia bautista de allá de Salina Victoria. Terminé, y ya terminando, fue en el momento en el cual ya comenzó el Señor a llamarme ya al pastorado. Entonces pusimos ya la primera misión, y yo pastor ya, la primera misión en Salinas Victoria. Entonces, de Salinas Victoria, yo le digo al Señor, ya me voy a quedar aquí, ya no me voy a mover, aquí vamos a estar. Pero llega un momento en el cual el Señor comienza a hablarme a través de hermanos que ni siquiera me conocían, eran hermanos de allí de Salinas Victoria, pero me decían, hermano Ávila, el Señor lo está llamando de donde lo sacó, usted no se tuvo que venir de allá. Y ellos no sabían de dónde había venido yo. Otra hermana viene y me dice, hermano Ávila, no sea terco, el Señor lo quiere allá en Ciudad Juárez. Otro hermano viene y me dice, hermano, no sea renuente, Dios lo está llamando para Juárez. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? El Señor nos está llamando nuevamente para Juárez. Vendimos camas, vendimos toda la Todo se casa, vinieron. vendimos todo y nos trajimos, ¿verdad? O sea, todo nada más cobijas y ropa. Pero antes de que nos viniéramos, yo venía a predicar aquí al Paso y yo hice un contrato para venir, ya cuando nos viniéramos, llegara ya a una casa rentada. Cuando llegamos aquí con 2 carros de ahí de la central aquí, 2 carros porque traíamos muchas maletas y todo, y resulta que la señora no se quiso salir. No se quiso salir de ahí y dice mi esposa, ¿y entonces qué vamos a hacer? Entonces nos fuimos al Hotel Central, allá al centro, y ahí duramos 2 semanas. Y entonces Génesis y yo nos veníamos caminando y aquí por la Bolivia y la José Borunda estaban unos departamentos y el hombre dijo, oiga, le dije, oiga, quiero saber si me puede rentar. Dice, yo ya he tratado de rentarle a mucha gente, dice, pero no me dan confianza. Dice, pero usted entre. Faltaban 12 días para que se terminara el mes. Dice, entre y empezando el mes me comienza a pagar. Ah, Entonces hago de cuenta que por eso yo en mi correo le pongo Cristiano Chereque. Cristiano Chereque quiere decir cristiano errante. Porque nos vinimos
y ya en ese tiempo, ya cuando regresamos nosotros para acá, entonces me vuelve a llamar, o sea, un hermano que le trabajara también. Pero llega un momento en el cual unos misioneros de allá de Oklahoma me los presentaron ahí en el McDonald's y me dijeron ellos, hermano, yo siento que Dios te está llamando al pastorado, ¿por qué no levantas algo? Dice, mira, nosotros te apoyamos cada mes. Entonces, de la catedral a 3 cuadras de allá donde está una iglesia Sí. nazarena, ahí encontré un lugar de 2,000 pesos y empezamos el ministerio ahí, El local que el estaba ahí, local sí. ahí. Duramos un año y en ese año nos robaron, habíamos entregado juguetes y rompieron los candados y se metieron, robaron todo, nomás quedó el puro púlpito. Entonces, un hermano que era apoyo mío, me dijo, hermano, vamos a buscar otro lugar. Entonces, en este lugar que estamos en Manantiales de Vida Eterna, aquí en Ignacio de la Peña 921, era un lugar muy caro. Allá cabía nada más unas 20 Sí, muy personas, chiquito era. muy chiquito. Entonces, le digo, hermano, vamos ahí. Le digo, está caro, le digo, pero a lo mejor el Señor tiene algo para nosotros. Hablo con el dueño y el dueño me dice, hermano, y me dice, no me dijo hermano, señor Ávila, ¿para qué quiere el lugar? Le digo, quiero para levantar una iglesia. Y dice, ¿qué le parecen 2,000 pesos? Lo mismo que nos cobraban allá, nos cobraron aquí. 6 años, 5 años y medio pagando 2,000 pesos y hasta hace poco nos subieron la renta, pero muy poquito. Y aquí empezamos, ¿verdad? Pero empezamos ya el ministerio, pero definitivamente antes de esto mi papá yo lo traje aquí a Ciudad Juárez en el tiempo, ¿verdad? De que vinimos de hacer la campaña de Vida para Todos aquí en Juárez. Pasó el tiempo y traía a mis hermanos, ¿verdad? Aquí a Salvation Army y me traje a mi papá y mi papá levantó el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Salvarcar. Pero antes de eso Dios ya me había llamado al pastorado en Virreyes, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Ahí en Virreyes duramos muchos años, ¿verdad? De hecho, tú eres una persona que estaba ahí como miembro activo ahí en la iglesia. Entonces de ahí empezamos, hermano. Prácticamente de Virreyes empezó el pastorado. No más que muchas veces, o sea, yo presté mis servicios a varios grupos cristianos. Era el año que 2002, algo así, más o menos cuando... No, el 94, Ajá, más o menos en el 94, ¿verdad? Cuando, sí. o antes del 94, cuando empecé yo a congregarme ahí con usted. Ahora, hermano, yo recuerdo desde aquellos años hasta hoy, ha llevado o siempre ha guardado una línea que yo lo aprendí, lo puedo decir así, lo aprendí de llevar el mensaje con un objetivo de siempre la enseñanza, Claro. ¿verdad? Sí, de hecho, en la cruzada estudiantil, o sea, el discipulado que manejábamos nosotros era pura enseñanza. Porque miren, vamos, todo mundo tiene su estilo, ¿verdad? De predicar y todo eso. Pero hay ocasiones que se hace una evaluación y muchas veces puede gritar mucho, puede saltar mucho, pero no le estás llevando, o sea, el mensaje claro a la persona. Y la persona puede salir muy motivada, pero Se pasa. no establecida en un cimiento, en un fundamento. Entonces, prácticamente lo que siempre yo he tratado y he cuidado mucho es que la enseñanza sea clara para que la persona sepa lo que se le está hablando, porque si no se hace de esa manera, lo único que está pasando es que estás entreteniendo a la gente, pero no lo estás formando para los eventos traumáticos Prepararlos para lo que viene. Sí. que se enfrenta, o sea, posteriormente. Entonces, es muy importante la enseñanza, porque en la Cruzada Estudiantil nos enseñaron precisamente eso, y nos enseñaron también esto, ¿verdad? Que si tú haces campañas tradicionales, un buen predicador, un buen grupo musical, hay mucha euforia, hay mucha motivación, pero de repente la persona dice, no, es que se salvaron 50 personas, pero si tú haces una evaluación de un mes o 2 meses o 3 meses, te das cuenta que nada más quedaron dos. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente el grupo, la iglesia, no tenía la habilidad de retener el fruto. Entonces, cuando nosotros lográbamos 150, por ejemplo, allá en Cuernavaca, hicimos una campaña en un campo de fútbol,
se salvaron 300 personas, pero ahí establecimos a un pastor de la cruzada para que atendiera a esas 300 personas y ahí se hizo la primera iglesia en Cuernavaca. Entonces, el pastor pues luego le dio seguimiento y esa iglesia ya ahorita te estoy hablando de 2000 gentes que tiene, ¿verdad? Con excepción de la gente que se ha ido, ¿verdad? Porque eso es muy claro, ¿verdad? Que hay ocasiones que gente viene, gente se va, viene gente nueva y esa es una entrar y salir, ¿verdad? Recuerdo, mano, yo tenía como 18, 19 años, algo así, cuando yo empecé con usted. Y ahora... Y haciendo una referencia, estabas muy delgadito. No, es que hace muchos kilos de eso. Pero algo me marcó, hermano, algo me marcó de usted. Y yo lo he comentado en algunas ocasiones ahí en la iglesia. Se los he dicho en algunas ocasiones, la primera vez que se lo digo a usted. Aquella poesía o aquella reflexión que habla de la mamá más mala del mundo, ¿se acuerda? Sí. Bueno, yo he dicho algo así. A mí me tocó el pastor más malo del mundo. ¿Por qué? Yo les digo, porque nos traía con enseñanza y nos traía guardando esto y lo otro y aquí y allá y yo, a mí de cierta manera, pues yo como joven quería hacer muchas cosas, ¿no? Que en su momento sí se me hicieron un poco... extremas. Sí, pero yo les he dicho ahí en la iglesia, yo le doy gracias a Dios porque después de tiempo, todavía incluso, hermano, todavía tengo apuntes, porque me acuerdo que usted nos ponía a anotar las enseñanzas y yo todavía tengo anotaciones de aquellos años, estamos hablando de 1994, que hacía yo mis anotaciones de las enseñanzas que nos daba, y ahora yo lo transmito a la congregación, a la iglesia, sí, ¿verdad? Es que uno de los, hermano Omar, uno de los errores es precisamente eso. Nosotros pensamos, o alguien piensa, no estoy hablando en general, ¿verdad? Pero alguien piensa de ministros, ¿verdad? Que tener una iglesia emotiva, ¿verdad? Saltando, brincando, que es loable, ¿verdad? Que lo hagan. Pero llega un momento en cuando ellos se enfrentan a un problema, ¿verdad? O sea, de crisis, no tienen las herramientas ni la preparación para poder, o sea, soportar ese tipo de embates. Por ejemplo, el domingo estuvimos hablando de situaciones traumáticas, o sea, problemas que te trauman. Y vemos nosotros que hay diferentes factores, pero uno de los diferentes factores es que tú no debes de permitir que la frustración llegue a tu hogar y les das una serie de citas y herramientas para qué, para que la gente salga. Cuando tú terminas de hacer una enseñanza de esas, tú inmediatamente evalúas, ¿verdad? No andas indagando, pero la misma gente se acerca y dice, hermano, yo nunca había pensado, ¿verdad?, que ese tipo de salidas que Dios nos da son suficientes para poder darle carpetazo a la frustración, a la depresión. Entonces, hay ministros que no quieren la enseñanza, quieren más bien, o sea, mucho ruido, mucha alabanza, mucho danza, pero no están, o sea, enfocándose precisamente en la formación del carácter de nuestros miembros, porque al fin y al cabo es una tipología de nosotros como padres de familia, ¿verdad? Si nosotros no formamos, o sea, a nuestros hijos en nuestra casa, la sociedad los va a formar, pero de una forma negativa. Entonces, si nosotros no formamos a los miembros de la iglesia adecuadamente, pueden venir corrientes, ¿verdad? O sea, teológicas negativas, malas, perversas, y aún puedo yo decir, y con toda confianza, diabólicas, que se infiltran en la iglesia y la gente vive por fantasías en lugar de vivir por la palabra de Dios. Sí, ahorita platicaba con el pastor Daniel Monreal, estábamos conversando, y precisamente de cómo había yo llegado a AME. Y yo le decía que en aquellos años usted nos llevaba, ¿sí? Y yo me acuerdo, hermano, que un día yo le comenté que para qué, pues al fin pues se supone que era de pastor, pues yo qué andaba haciendo ahí. Y recuerdo que usted me dijo esto, que usted no iba a estar siempre con nosotros y que deberíamos de ir conociendo ya lo que envuelve, ¿verdad? O lo que implica estar al frente de una obra. Sí. En aquel entonces digo, pues yo no había cosas que todavía no lo entendía. Ahora doy gracias a Dios porque desde aquel entonces yo empecé a ver cómo era todo este caminar, sí. Pero hay cosas que todavía falta por conocer, hay cosas que todavía van a venir, no sé cómo vayan a ser.
y a mí me ha tocado de ese tiempo para acá tal vez ver la iglesia de una manera, pero usted que tiene más tiempo, hermano, más tiempo atrás, ¿cómo ve la iglesia en la actualidad a comparación de la iglesia de aquellos años? Bueno, no es hablar, o sea, solamente de mi iglesia, ¿verdad? Porque sería nada más presumir, ¿verdad? En una forma, o sea, muy en alta voz. Pero la iglesia de nosotros en los centros de fe, esperanza y amor, la liturgia que se llevaba dentro era, la gente venía a la iglesia, se hincaba en el altar, se ponían en oración, la gente que no entraba al altar abría sus Biblias y estaban, y se veía una reverencia tan tremenda. Los ministros, los ancianos de la iglesia, eran gente calificada. ¿Por qué? Porque eran hombres íntegros, honestos, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos nada más ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Había el hermano Boni Salinas, el hermano Felipe. El hermano Felipe nada más pasaba y si una persona andaba mal, traía espíritus malos, nomás con que pasara se le manifestaban y inmediatamente comenzaba él a ministrar. Entonces, nuestros pastores, el pastor Daniel Oriente, cuando había una persona que andaba mal delante de Dios, la ponían, o sea, en el altar cada servicio durante un año. Y en ese año le decía el pastor, supervísenme al hermano fulano de tal para ver qué trayectoria tiene de restauración. Y si ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, se restauraban, inmediatamente los integraban, o sea, nuevamente al servicio de Dios. Entonces, nosotros andamos en misiones, andamos en los pueblos predicando, andamos por todos lados, o sea, era una situación continua, continua. Entonces, se respiraba un ambiente espiritual siempre. Pero era un ambiente, hermano, bueno, yo Muy recuerdo, diferente. sí, a trabajar lo sufrido, o sea, no, me refiero yo a esto de que veo hoy que para yo ir, páguenme, mándenme el avión, el hotel, el carro, la camioneta, el equipo, yo quiero, voy a venir a cantar, necesito tal equipo, tal marca, y antes, No, es que nosotros, por ejemplo, no sé si tú conociste la Generación de Jesús, sí, ¿verdad? cómo no, Generación de Jesús era el grupo musical de nosotros en la iglesia. Entonces ellos no andaban, o sea, pidiendo ofrendas ni pidiendo nada. Ellos iban y trabajaban con su propio equipo. Entonces, ya haciendo una semblanza de este tiempo contemporáneo, nos damos cuenta precisamente que se ha perdido precisamente la pertenencia, no de una iglesia, sino la pertenencia a Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, a nosotros no nos interesa si nos pagan o no nos pagan. A nosotros nos interesa dar el mensaje. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para enderezar lo que está torcido, para que se conecte con quién, con nuestro Dios. Pero se ha perdido eso, ¿verdad? Ahorita la gente anda buscando plataformas, anda buscando reflectores, anda buscando que tu nombre, ¿verdad? O sea, ande circulando por todos lados. ¿Para qué? Para poder inflar, o sea, tu ego. Allá en ese tiempo no había eso. Cada quien trabajamos como equipo. Tú evangelizabas, yo dirigía, aquel repartía folletos. Nosotros llegamos a un pueblo y el pastor nos decía, ustedes van a estar volanteando casa por casa en ese rancho. Ustedes van a ir detrás de ellos y ustedes van a evangelizarlos para invitarlos, o sea, al culto al aire libre, o sea, en la noche. Ahí no habían reflectores de nada, porque ahí el único que estábamos levantando era ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, sí, ahorita se está buscando mucho la excelencia, pero la excelencia, si nosotros lo manejamos, o sea, en una forma clara, es una excelencia, o sea, natural, humana, pero no la excelencia de Dios. o sea, se cambió ese concepto de servir, servir a Dios, servir al prójimo por una competencia, así lo alcanzo yo a ver, porque hermano, he escuchado esto, comentario de muchos, cuando presentan sus escenarios, vamos a decirlo así, y el equipo, los músicos, y a veces dicen, ya no tenemos, mire, no tenemos que pedirle nada a X cantante secular. Ya el equipo que traemos no le pide nada a tal grupo. O sea, ¿estamos compitiendo entonces contra lo del mundo o le estamos sirviendo a Dios? Porque se ha tomado un concepto equivocado de lo que es un adorador, ¿no?
O sea, la persona que trae un grupo musical es para conectar al pueblo con Dios. Esa es la única meta, o sea, vamos, de un adorador. ¿Qué era lo que pasaba, o sea, vamos, en años posteriores? Los levitas, o los que estaban, o sea, con el grupo musical, ¿qué era lo que pasaba? Terminaban, o sea, vamos, su tiempo de ministración y ¿a dónde se iban? Se iban afuera de la iglesia, se iban allá a chatear, se iban a platicar y dejaban, o sea que el elemento más clave para su crecimiento personal, que era que la transmisión de la palabra. En el terreno de nuestro hermano Daniel Oriente, ¿verdad? Él a sus hijos grandotes los tenía enfrente de las bancas, o sea, oyendo la palabra. Al grupo musical de Generación de Jesús, o el otro grupo que estaba con nosotros, Nueva Vida, que también era participante ahí, los ponía en las primeras bancas. A él no permitía que los adoradores estuvieran fuera de la iglesia, ni que estuvieran chateando, ni nada. Los adoradores tenían que estar, ellos ministraron, conectar, o sea, a la iglesia con el Señor. Y luego venía la palabra de que de alimento, y ellos tenían que estar ahí alimentándose. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenía que haber madurez en ellos. Una vez yo me acerqué, o sea, a uno de los hermanos de Generación de Jesús, ¿verdad? Y le digo yo, hermano, yo vengo expectante, hermano, qué bueno, ustedes son tremendos, son mejores que el grupo pagano, que aquí sabe qué. Me dijo, mira, hermano, me bajaron, o sea, luego los humos y me dijeron, hermano, nosotros servimos a Dios, servimos para fortalecer la vida espiritual de cada uno de la gente que nos oye. Nosotros no somos artistas, hermano, nosotros no somos esto. Y ya de cuenta que me dieron una cachetada, ¿verdad? Porque yo apenas era nuevo, tenía como unos 5 meses de estar en la iglesia, pero yo veía que esos grupos musicales eran llenos del Espíritu Santo, porque cuando ellos cantaban ahí en el Coliseo de Monterrey, las gradas, la gente estaba arriba de las gradas y ellos estaban ministrando, ¿verdad? Cantos muy bonitos, y de repente la gente caía en las gradas ahí en bendición por la unción que traían esos hombres. Entonces ahorita no tiene, o sea, no puedo generalizar, porque sí hay hombres, Sí, claro. hay grupos que, mi respeto, son hombres que cuando ministran se siente la Marca la presencia, diferencia. y ellos marcan la diferencia, pero hay otros grupos que están cantando y hasta se quieren lucir. De hecho, muchos de ellos usan pantalones, o sea, todos, o sea, arremangados, traen, o sea, tenis. O sea, no somos modistos, pero no es apropiado, no es reverente. O sea, cuando tú estás en un altar sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo veo, hermano, que tanto se ha relajado todo esto, que con tristeza yo veo que grupos seculares como que guardan más una ética en su comportamiento, en su En su vestimenta, vestimenta, sí. en su presentación, que a veces acá, que se está sirviendo según a Dios. Me recuerda que mencionaba los integrantes de Generación de Jesús. Un día escuchaba yo a Antonio Monzón que decía, después de que hubo el accidente Sí. y murieron, ¿verdad? Fueron dos, ¿no? Los que murieron. Sí, de hecho, cuando surge el accidente, yo estaba con Cabrera. Y era estos hermanos, dos jóvenes, murieron en el choque. Entonces, no sé si como que se descuadró tantito Toño Monzón. Entonces, yo en ese tiempo ya estaba ya conectándome, o sea, los últimos tiempos ya estaba conectándome con la Cruzada Estudiantil, y yo lo llevé a Cuernavaca para que se fusionara con México 80. Pero no le gustó y él se regresó, ¿verdad? Pero sí fue muy, muy, muy drástico el accidente que tuvieron. Fueron dos personas que murieron. De hecho, uno de los que iban era Ismael Burciaga, que ahorita está allá parece que está en Dallas. Ya está pastoreando él, ¿verdad? Pero él fue uno de los que se salvaron. Toño Monzón y Sí, Ismael Burciaga se salvaron. Y los otros, ¿verdad? Isaí, O sea, Isaí Garza. ajá, Sí, Víctor Galvez. era el que tocaba la Sí, batería. Bueno, me acuerdo que en aquella ocasión decía Monzón, decía que les llamaba la atención cómo es que tocaba la batería. O sea, la pasión que entregaba en cada canto, y que un día le preguntaron que por qué lo hacía así, que qué sentía como para tocar de esa manera, y que él había dicho, es que yo toco como si esta fuera la última vez. exacto.
Y yo me entrego tanto en la alabanza, en la música, en mi instrumento, que toco como si este fuera mi último día. Ellos tenían ese lema, ¿verdad? Y yo, vamos, mi respeto, ¿verdad? Hombres jóvenes, porque no eran hombres, o sea, ya de 30, 40 años, eran jovencitos como nosotros, ¿verdad? Que en ese tiempo éramos jóvenes, pero eran hombres, eran jóvenes muy comprometidos con Dios. De hecho, Generación de Jesús y lo que era eh, México 80, Tierra Prometida, fueron los pioneros de que metieron, o sea, lo que era la batería, el requinto, el bajo dentro de la liturgia de la Fue un iglesia. cambio, ¿verdad? Fue un Que se cambio dio muy ahí. radical. De hecho, en ese tiempo, mucha gente satanizó precisamente ese tipo de meter, o sea, No había aparatos. guitarra No había- eléctrica, en eso. Puro, anteriormente era puro piano, ¿verdad? Y allá a las 500 era una guitarra. Era el tiempo ¿cómo se llaman? Los duetos, los Los tríos, duetos ¿verdad? y Era lo que se lo daba. que se llevaba en aquel Ellos tiempo. vinieron a revolucionar la música. Hermano, ¿qué es lo más difícil que a usted pudiera decir que ha vivido durante su caminar en el pastorado, en el ministerio, no sé, algo que usted diga, eh, pocos se llegan a dar idea? Sí, muchos vemos al pastor ahí al frente, lo vemos el domingo que está cada día en el púlpito predicando, enseñando. A veces cuando uno tiene que tocar un instrumento y lo ven cantando, lo ven tocando con esa sonrisa que siempre presenta, pero por dentro, que usted viene al servicio y ve a los hermanos, ¿verdad? Y por respeto, por ese amor a Dios, a la obra, callamos. Pues muchas veces tiene uno un trasfondo, ¿no? De cierto tipo de eventos traumáticos que le pasan a uno, ¿no? Y una de las cosas, vamos, ya entrando dentro del ministerio, vemos precisamente que uno de los factores que a uno le dan mucha tristeza es la falta de unidad. No hay unidad, o sea, muchas veces dentro de los grupos. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Están buscando reflectores, plataformas para poder, hermanos, que darse a conocer a la gente. Pero mi pregunta es, si nos vamos a la Biblia, el apóstol decía, a mí me conviene menguar y a él le conviene ¿qué? Crecer al Cristo de la gloria. Entonces ahorita como que se maneja más, yo necesito crecer y el Cristo de la gloria menguar, porque prácticamente no se da a conocer a nuestro Dios. Se da a conocer más bien tus talentos, tu forma de actuar, tu forma de predicar, tu forma de esto para buscar, o sea, la plataforma, ¿no? Para ser conocido, ¿verdad? Como si fueras un evento secular, ¿no? Nos olvidamos entonces de nuestra humanidad. Yo Exactamente. les digo ahí en la iglesia, uno de los problemas que yo a veces alcanzo a ver es de que nosotros nos llegamos a olvidar, o si nos llegamos a olvidar, de que un día fuimos oveja y que estuvimos sentados ahí Exacto. recibiendo, y nos olvidamos de eso, empezamos a lastimar a la oveja, empezamos a lastimar a la iglesia. Y creemos y queremos enseñarles a ellos que nosotros somos los superhéroes, los superhombres, ¿verdad? Los superapóstoles, no sé, tantos títulos, y perdemos la tierra. Pues muchas veces se pierde la credibilidad porque muchas veces agarramos oficios que no nos corresponden, ¿no? Por ejemplo, agarramos un oficio de pastor, de apóstol, profeta, y no vemos el trasfondo de lo que fue un profeta y un apóstol, ¿no? El profeta era una persona que llamaba al arrepentimiento al pueblo, ¿verdad? El apóstol es una persona que abría camino, un misionero, y ahora no es todo lo contrario. O sea, lo que se trata aquí es buscar la manera de buscar dividendos, dinero, hacerte rico a costillas precisamente de la cristiandad, de los miembros de una iglesia o de un grupo, sino. Yo creo que firmemente que nosotros hemos perdido precisamente la pauta en eso, hemos perdido la brújula en ese sentido de que hemos dejado de amar a Dios, proclamar a Dios, enseñar a Dios, que la gente, hermanos, tenga un encuentro personal con Jesús. Porque más bien ahorita lo que se está viendo es más que la gente conozca a Aurelio Ávila,
que conozca a fulano de tal, que conozca a fulano de tal. ¿Por qué? Porque estás en la televisión, estás en el radio, estás acá, estás haciendo eventos de qué sociales, o sea, a la sociedad, que no es malo. Malo es la intención que tiene uno de ser visto, ser escuchado. ¿Para qué? Para que tengas un rating, o sea, muy fuerte como persona dentro del ministerio. Ahí se ha perdido precisamente la brújula. Nosotros tenemos que entender claramente que lo que tenemos, lo que hacemos para Dios es porque Él lo permite. Nosotros solamente somos instrumentos de Él para llevar, hermanos, ¿qué? O sea, esa voz. Nosotros somos voceros de Dios llevando el mensaje de Cristo para que ellos tengan un nuevo nacimiento y las cosas viejas que ellos hacían antes se diluyan y ahora sean hombres y mujeres de Dios y hombres, ¿verdad?, de honestos, íntegros, y hombres, ¿verdad?, de hogar, que respeten a la mujer, que respeten, o sea, a los hijos, y que les den buen testimonio a los hijos, porque nosotros no le podemos, como pastores, no les podemos decir a la congregación que hagan eso, hagan lo otro, si nosotros no lo estamos haciendo. Y eso equivale precisamente a lo que nosotros somos. Somos padres de familia. Yo no le puedo decir a mi hijo, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, si ellos no están viendo que yo lo estoy haciendo. Sí. Entonces yo tengo que ser un ejemplo para ellos, para que ellos, hermanos, que realmente tomen los valores morales y espirituales y conozcan a nuestro Dios y tengan una reverencia a Dios y honren a Dios en todos los movimientos que hagan en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que se metan ellos. Veo los últimos, por decir, 20 años, la iglesia se ha empezado a inundar de sincretismos. De alguna manera han entrado a la iglesia y han cambiado la liturgia, han cambiado muchos conceptos que se tenía, la alabanza, la enseñanza, pragmatismos que ahora entran, hermano, a cambiar totalmente. Sí, lo que estamos viendo son pastores o ministros o gente, ¿verdad?, que son más bien motivadores, Sí, que, o sea, ministros de Dios. Ahorita vemos, por ejemplo, iglesias, ¿verdad?, y esto no se vayan a ofender, pero hay iglesias que tienen luces, o sea, como si fueran, o sea, un discoteca. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos metiendo la iglesia emergente acá, ¿verdad? La iglesia emergente trae lo secular, lo trae a la práctica en la liturgia de la iglesia. Entonces, cuando una persona entra, la postura de esa gente dice, no, es que nosotros tenemos que asociarlos a ellos como si están en un discoteca, pero nosotros le hablamos la palabra. Hay que hacernos débiles a los débiles y fuertes a los fuertes. Pero eso es un concepto equivocado, porque en el tiempo, ¿verdad?, que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué era lo que pasaba? Había un respeto tremendo dentro de las iglesias, había una reverencia tremenda en las iglesias. ¿Qué era lo que pasaba? Llegamos a la iglesia y todo el mundo en silencio. Ya cuando entraba el servicio, alabanza, la adoración y la prédica y ya el llamamiento, y ahora lastimosamente entra la gente a la iglesia y se agarran plática y plática, chateando. Hay veces que está el pastor predicando y ahí está el ring, y sonando. ¿Y qué quiere decir? Que hemos perdido precisamente la brújula. ¿Por qué? Porque simplemente nos hemos ido más al secularismo que a lo espiritual. Ya para ir finalizando, hermano, si usted pudiera cambiar algo de lo que usted caminó, de su trayectoria, que usted dijera, y me hubiera gustado cambiar esto, hacerlo de esta otra manera, ¿qué hubiera sido? Pues definitivamente, ¿verdad? Sabemos de antemano que Dios es un Dios soberano, ¿no? Y con relación al caminar de uno, Él nos va moviendo. Y muchas veces los traumas, o sea, los eventos traumáticos o la situación, las experiencias que uno tiene como ministro, muchas veces son precisamente ¿para qué? Para formar el carácter de uno, ¿no? Yo pienso, bueno, es una situación personal. Yo pienso que todo lo que pasó en mi vida pasada fue precisamente ¿para qué? Para poder entender que hay cosas que no hubiera hecho, pero yo no estaba preparado para no hacerlas. Entonces ahora que entramos a un nivel de madurez, yo puedo decir claramente, ¿verdad? Ya no voy a practicar situaciones que yo antes hacía, o yo no voy a predicar de esta manera. ¿Por qué? Porque en lugar de edificar a la gente, la estaba perjudicando espiritualmente o académicamente, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que ya ahorita yo no cambiaría nada de lo que pasó atrás, porque fue una escuela para mí. Una enseñanza. Una enseñanza.
Yo lo que pienso yo ahora, de aquí en adelante, hacer las cosas como mi Dios quiere que las haga, ¿no? No puedo decir que soy infalible, ¿verdad? Porque nadie es infalible, pero trato de hacerlas lo mejor que se pueda para Dios. Si hubiera algo, ¿por qué pedir perdón, hermano, a la iglesia? De que yo dijera, hice esto y quisiera sentir eh, esa, ¿cómo le diré? Reciprocidad, ¿no? De lo que yo he hecho, lo que hice mal, lo que hice bien, pero tal vez me equivoqué. Y si yo tuviera que pedir perdón, ¿qué pediría, hermano? Pues simplemente, ¿verdad? O sea, cero, o sea, lo que dice la palabra honesto, ¿no? Honesto y ser íntegro, ¿verdad? Porque honesto y íntegro son dos palabras muy diferentes, ¿no? Y eso me recuerda a una anécdota, ¿verdad? Está un hombre en un hotel y pide, o sea, de su cuarto pide una pizza, ¿no? Y el administrador llega la pizza, la agarra y le dice, señor, baje por su pizza, ya llegó. Y cuando abre la pizza, hay mucho dinero, o sea, en la caja. No había la pizza que él había pedido. Y entonces él dice, ¿sabe qué, señor? Quiero devolverla porque yo pedí una pizza, pero este dinero no es mío. Y el administrador dice, ¡oh, señor, qué tremendo! Usted es una persona muy honesta. Vamos a hablarle a la televisión, vamos a hablarle a la radio para que sepan que usted es una persona honesta. Y el hombre de verdad casi hincándose le dice, no, 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 no hagan eso. ¿Por qué? Porque en el cuarto donde estaba él tenía a su amante. Era honesto, pero no era íntegro, ¿no? Un pecador honrado. Sí, entonces es la misma situación, ¿no? O sea que llega un momento, cuando llegas a ese nivel de madurez, llega un momento en el cual tú te abres cuando Dios te dice que tienes que abrirte para pedir un perdón o pedir una disculpa, ¿verdad? Por vamos, un evento que hiciste mal o que no fue propicio para que lo hiciera una persona de Dios. Entonces, yo ha habido ocasiones, por ejemplo, la hermana Benny Salinas una vez me invitó al Canal 38, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y me invitó y yo di mi testimonio. Pero yo di mi testimonio como era. Entonces, ahí el Señor me hizo abrirme totalmente a todo lo malo que yo hice. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ese tipo de actitud que yo hice, me vacié, ¿verdad? Precisamente pidiendo perdón por todo lo que yo había hecho en ese testimonio. Y yo duré 3 meses en el aire con el mismo testimonio. Y la gente hablando y hablando y hablando y hablando que querían que se les ministrara. ¿Qué fue lo que pasó? No era una situación que yo propiciara para que dijera, ah, hermano, mira lo que hizo y eso y lo otro. O sea, agarrar rating, ¿no? Yo lo que quería era que el Señor cuando él me dijera que yo tenía que dar, o sea, mi testimonio tal, mis errores y pedir perdón por mis errores, yo lo tenía que hacer, pero cuando Él me lo indicara. Y cuando Él me lo indicó, yo lo hice. Y yo estoy abierto siempre, ¿verdad? Diciéndole, Señor, Sí. yo no me considero infalible, pero sí me considero un hombre, ¿verdad? Con debilidades como los ministros de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ya con la dinámica de que el Espíritu Santo me ayude en mis debilidades. Entonces yo puedo decir ahora, ¿verdad? Que de ese tiempo, vamos, de Virreyes a la fecha, Dios ha madurado mi vida y ha cambiado muchas cosas que definitivamente no eran buenas. Y esto nos enseña que somos humanos. Sí, porque muchas veces, o sea, nosotros proyectamos un perfil de que la gente nos dice, ah, mi pastor es un superhéroe. Lo idealizan. Lo idealizan, ¿verdad? Y lo traen acá, pero desgraciadamente que hay muchos alfileres por donde quiera y los alfileres te desinflan, ¿no? Entonces, muchas veces, yo les he dicho aquí en la congregación mía, le digo, hermanos, yo no quiero que me idealicen, yo quiero que me respeten nada más. Idealizar solamente a Dios, a mí solamente respéteme como su pastor, como un ministro, pero a Dios idealícenlo con todo su corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a Dios con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro ser tenemos que adorar a aquel que tuvo compasión de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha puesto en lugares de prestigio, no porque busquemos plataforma, porque Él le ha placido, ¿verdad? Movernos en esa forma. Y eso a mí me ha ayudado a mí mucho para que mi ego no suba, sino yo mantenerme en una forma, en un perfil bajo, porque yo sé perfectamente que Él tiene que llevarse la honra y la gloria de lo que yo haga aquí en la tierra.
Como padres, hermano, de una familia o de unos hijos que Dios nos da, a veces queremos ser paternalistas de una manera excesiva, ¿no? Un sentimiento que tenemos hacia con nuestros hijos, igual como pastores hacia con la iglesia, y nos olvidamos de que tenemos la tarea de prepararlos para cuando nosotros ya no estemos. Es que es una tristeza, hermano Omar, porque hay ocasiones que nos olvidamos, nos metemos tanto en el ministerio y nos desligamos precisamente de nuestra familia. Ha habido testimonios de pastores que sus hijos los han confrontado. Tú vas, te llaman los hermanos a la 1 de la mañana y ahí estás. Hay hermanos que están en el hospital, tú vas como ministro. Hay hermanos que tienen un consejo y ahí estás dándole mucho tiempo y a mí nunca me has dado tiempo. Y es la razón por la cual yo estoy en la droga, soy homosexual, estoy, o sea, en esto, en lo otro. Y han sido cachetadas, o sea, muy fuertes a un ministro que ha descuidado precisamente, hermanos, que su primera iglesia. Yo siempre he entendido que la primera iglesia mía es mi familia. Sí, Y la segunda iglesia es la que tengo yo aquí. Si así es. yo formo el carácter de mis hijos, yo sé perfectamente que yo los voy a mandar, o sea, a la sociedad, bien adaptados, maduros, con dominio propio, para que cuando se acerquen ese tipo de influencias negativas, nefastas, ellos tengan la autoridad moral y espiritual de decir, ¿sabe qué? A mí no me interesa, dan la vuelta y se van caminando en el camino que es correcto. Entonces, una de las obligaciones y responsabilidades de nosotros es formar el carácter de nuestros hijos y ver, o sea, a nuestra mujer como como un regalo de Dios, no verla como una sirvienta, sino verla como un regalo de Dios y darle la honra que se merece, ¿verdad? Porque en última instancia, ¿verdad? Las mujeres que están con nosotros como pastores, hermanos, las mujeres son las que nos están siempre, o sea, auxiliando en todas las cosas. Es las que salen al... Salen al quite y hay ocasiones que no estamos nosotros porque tenemos que hacer un viaje, ellas agarran el púlpito, ellos agarran la responsabilidad de la iglesia en ausencia, vamos, de cada uno de nosotros. Entonces, yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer es empezar por nuestra familia, empezar por nuestra iglesia y terminar, o sea, en la sociedad, llevando el mensaje, formando gente. De 1949 a la fecha, son muchos años como para contarlos. Este, Todo tiene su principio, hermano, tiene su final. Y creo que a veces nosotros no queremos o nos negamos a veces a llegar a esa etapa, ¿no? De que De edad. sabemos que vamos llegando a la edad en la cual nuestros días van a ser menos. ¿Cómo le gustaría ser recordado, hermano, después de todos estos años y el día que Dios lo mande llamar, y tal vez haya un epitafio, tal vez no lo ponga, no sé, pero ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues yo siempre he tenido ese código, ¿no? Yo no quiero ser conocido, yo quiero ser recordado. Entonces, si quiero ser recordado, en la única forma, ¿verdad?, que yo pueda ser recordado es haber formado el carácter de mucha gente. De hecho, hay veces que yo, antes de que cerraran el puente, yo voy con mi esposa en el centro, de repente, hermano Ávila, me abrazan, hermano, le dice un joven, que en ese tiempo era joven y ahora ya es una persona, ya vamos con su familia. Mira, esposa, este hombre, primero ante Dios y este hombre, él formó un papel muy importante en mi vida cristiana. Y dice, ahorita lo que yo soy, se lo debo a Dios y se lo debo a este hombre. Y como Y me instrumento. abrazaban y uno ve, o sea, luego el impacto, ¿verdad?, de gratitud que tienen. Entonces, mi padre era una persona muy social, todo el mundo, hermano Lupe, todo el mundo lo conocía. Sí, Decía, mi papá decía, hasta los perros me conocen, ¿verdad? sí, sí me ¿Por qué? acuerdo. Porque simplemente él era un hombre muy activo, un hombre muy social, un hombre muy de servicio. Y así como mi papá, o sea, fue, así yo quiero que no me hayan conocido, sino que me recuerden. Así como mi padre, ¿verdad? Que, hermano Ávila, yo salí de las drogas porque el hermano intervino, me dio palabra, yo entregué mi vida a Cristo y por Dios y por hermano Ávila, yo soy lo que soy ahorita. Eso es mi forma de pensar. Que en el último tiempo que yo, vamos, el Señor me llame y yo vi la muerte, o sea, y hace Sí, poco, ¿verdad? Empezó
el COVID-19 en marzo, yo en abril, yo me contagié, o sea, de COVID-19, no comía, perdí el apetito, no sabor, no olor, temperaturas de 38, 40 grados, me bajaba de la cama y estaba así, o sea, me quería caer porque sentía que me iba a desmayar, me tenía que bañar mi esposa, era una situación tremenda y el médico dijo 99.9 COVID-19 y tiene que internarlo inmediatamente. Mi esposa dijo, no, dice, ¿sabe qué? Si yo lo llevo al hospital, yo sé que no va a salir porque era en el tiempo que entraba la gente Sí, y se no sabía. moría. Entonces dijo, no, a ver cómo le hacemos, pero tú te vas a quedar aquí. Entonces me dieron medicamento, entonces yo una noche yo me puse en la pared y le dije, Señor, así como ese rey, Señor, que te imploró que le dieras más tiempo porque Isaías le llevó el mensaje de que preparara su casa, ¿no? Que ya el tiempo para él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dijo, Señor, si tú le dices 15 días a él, pues de perdido unos 10 más, ¿no? Entonces yo estaba orando, ¿verdad? Porque yo sí sentía que ya me iba a morir, porque yo sentía que mi cuerpo y mi respiración ya no podía ya más. Llega el momento que cuando yo hago ese tipo de oración comienza a entrar más aire, más aire, más aire. Comienzo a percibir, o sea, el sabor de los alimentos. Yo en ese lapso perdí 13 kilos. Entonces ahí yo vi la muerte muy de cerca. Pero yo le dije, Señor, yo te dije a ti desde que yo me convertí que para vida o para muerte yo te iba a servir. Entonces no ha cambiado mi forma de ser, pero Señor, mi familia, la iglesia, no te estoy chantajeando, pero dame una oportunidad. Y entonces mucha gente en ese tiempo murió, ¿verdad? O sea, pastores murieron. Yo no soy más bueno que ellos, ¿verdad? Que otros. Simplemente yo puedo decir que Dios tuvo compasión y misericordia de mí. Entonces yo estuve al borde de la muerte y yo puedo decir que si el Señor me está dando más tiempo, esa calidad de tiempo se la voy a dar con más fuerzas a Jesucristo de Nazaret. Hasta el último momento, Hasta el ¿verdad? Yo último he dicho. momento. Pues qué cosas pudiéramos hablar y decir, ¿verdad? Nos faltaría tiempo, Mucho tiempo. ¿verdad? Pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias por estos momentos, ¿verdad? Que nos regala. Yo hago una analogía de aquella vela que está encendida y para prender otra vela hay que inclinarla, Exacto. ¿verdad? Para prender Para una prender con la la otra. otra. Y yo estoy agradecido con Dios, hermano, porque un día usted se inclinó, ¿verdad? Se inclinó y me pasó de ese fuego, ¿verdad? Para encender en mí una nueva forma de ver De ver las las cosas. cosas, ¿verdad? De conocer a Dios. Ya había yo estado en la niñez, ¿verdad? En una iglesia, pero andaba apartado en ese tiempo Amén. y Dios permitió, ¿verdad? Así como dijo ahorita, de esta persona, Dios permitió que usted fuera un instrumento para que yo regresara, ¿verdad? Al camino y hasta el día de hoy, hermano, podemos seguir, ¿verdad? Gracias a Dios que lo usó también a usted para, para enseñarme muchas cosas, como le decía ahorita, en un momento yo dije, fue el pastor más malo del mundo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque tuve el pastor más malo del mundo y hoy, hermano, puedo decir que aprendí mucho de usted, Amén. Gloria a puedo Dios. decir que aprendí mucho de usted y de mucha enseñanza que recibí la comparto en la En la iglesia, iglesia, sí. ¿verdad? Así que esperemos que Dios nos permita más tiempo, ¿verdad? Para seguir militando, Y ¿verdad? poder seguir haciendo historia, ¿verdad? Que Dios siga haciendo la obra en nosotros y hacer nosotros la voluntad De de Él. Él. Pues yo le doy gracias al pastor Omar Barraza, ¿verdad? Que en un tiempo fue, o sea, se puede decir discípulo, ¿verdad? Porque era enseñanza todo el tiempo. Pero una de las cosas que yo les recomiendo a todos los pastores, ¿verdad? Que puedan ver este video es inclinémonos, ¿no? Humillémonos para poder transmitir lo que Dios nos ha dado a otras generaciones, para que esas generaciones prosigan el Evangelio y el Evangelio no se diluya, siga adelante hasta que venga, o sea, nuestro Dios y que podamos estar, ¿verdad? En la boda del Cordero haciendo remembranzas de lo que vivimos aquí en esta Claro. tierra. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y cada pastor le pido, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesucristo, no busquemos reflectores, no busquemos, o sea, trascender, busquemos nada más servir, o sea, al pueblo de Dios
y Dios se va a encargar de ponernos en lugares que ni siquiera nos imaginamos que Dios nos va a poner. Él se encarga de todo. Él se encarga de todo. Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Muchas gracias por hermano Omar Barraza, y yo les puedo decir claramente, yo soy muy orgulloso de nuestro hermano Omar Barraza, ¿verdad? Porque es un hombre serio, es un hombre, ¿verdad?, que ha planteado la palabra en una forma recta, y yo sé perfectamente que, como decía él, ¿cómo quiero ser recordado? Pues precisamente aquí tengo un testigo, ¿verdad?, de que cuando el Señor le plazca llevarme, pues él va a decir, el hermano Ávila, ¿verdad? Y pues va a ser un gozo tremendo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo soy su pastor Aurelio Ávila, de aquí de la Iglesia Manantiales de Vida Eterna. Bien, pues muchas gracias, ¿verdad?, por este tiempo que estuvieron con nosotros, y pues nos vemos en la próxima con otro pastor comentando y haciendo historia. Amén, de gloria. lo que es el Señor aquí en esta ciudad. Bueno, muchas gracias, Dios me lo Bendiciones, bendiga. hermano. Gracias, y aquí hermano. estamos, Dios les Gracias. guarde. ¿Cuáles eran sus sueños, lo que usted deseaba o se imaginaba llegar a ser cuando fuera allá? Yo siempre pensé ser maestro, ¿verdad? Siempre esa era mi idea, ser un maestro de escuela. ¿Y cuándo es cuando llega la palabra, hermano, de Jesucristo a su vida? Con relación a la pregunta que me hace, hermano, en eso va entrando un hermano y nos dice, ¿gustan pasar? Pero yo sentí así como si me dijera, si eres hombre, pásale. Y dije, pues sí, pásanos, ¿cuál es el miedo? ¿Cuáles fueron, o que usted sienta que fueron los momentos más difíciles, hermano, de verlos pasado en sus inicios aquí? Pues primero cualquiera viene y me dice, viene y piensa, me mira así con un saco, me mira una iglesia bonita. Ay, ese pastor presumido, ¿cómo se cree bien el paso? No sabe lo que viví. Ya piqué piedra aquí. Ya piqué andar haciendo zancas, andar haciendo hoyos, andar aquí sin dormir, sin descansar, andar predicando en la calle, lavándome las manos en la tarde, limpiándome los zapatos, sacudiéndome la ropa o poniéndome otro pantalón para predicar. Mano, la pandemia, ¿qué lección ve usted que nos está dejando como iglesia? La pandemia nos ha sacado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¿Cómo ve, hermano, usted la iglesia de hace 30 años que usted inició aquí a hoy? Una iglesia general. Perdón, es una iglesia muy diferente, hermano. ¿Cómo quisiera ser recordado, hermano? Yo me he propuesto una cosa, hermano. A veces pensamos que servir a Dios en el pastorado es algo fácil, creemos que llegar y pararse enfrente y hablar es algo que cualquiera lo puede hacer, pero si no hay un llamado genuino de parte de Dios. El que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control.